Ecos del más allá. En un rincón silencioso de un pequeño pueblo se alza una vieja funeraria. Un lugar que por años ha ofrecido consuelo a las familias que lloran a sus seres queridos. Para muchos es símbolo de respeto y paz, pero para Raúl, uno de los trabajadores más dedicados del lugar, el ambiente siempre guardó algo más, un misterio que parecía ocultarse entre las sombras. Raúl, un hombre tranquilo y meticuloso, ha trabajado aquí por más de una década. Amaba lo que hacía, pues creía firmemente que ayudar a conectar a las familias con sus seres queridos en su despedida final era una especie de misión. Sin embargo, más allá de lo solemne y el protocolo, las noches en la funeraria le provocaban una inquietud inexplicable. Y aunque intentaba ignorarlo, una serie de extraños sucesos terminarían llevando a Raúl al borde de la realidad y lo sobrenatural. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la línea entre la vida y la muerte comienza a desdibujarse? Todo comenzó con pequeños detalles, tan sutiles que Raúl los atribuyó al cansancio o a simples cosas de la mente. Una noche, mientras limpiaba una de las salas velatorias, creyó oír susurros. Bajos, apenas audibles, como si alguien estuviera en la habitación contigua conversando en secreto. Pero al asomarse, el lugar estaba vacío. Luego vinieron los extraños movimientos. Las flores que organizaba meticulosamente parecían cambiar de lugar. Debe haber sido el viento, pensaba. A veces, escuchaba pasos sobre las viejas tablas de madera del segundo piso, donde solía prepararse a los cuerpos. Pero estaba completamente solo en la funeraria. Cada evento, aunque extraño, tenía una explicación racional, o al menos eso intentaba convencerse. Sin embargo, los sucesos pronto se volvieron personales. Las herramientas que utilizaba para su trabajo desaparecían de manera inexplicable. Una aguja de sutura que había dejado sobre la mesa terminaba dentro de un cajón cerrado, y las puertas que daba por aseguradas comenzaban a abrirse abruptamente. Raúl se convencía de que todo era producto del cansancio acumulado. Pero el tiempo revelaría que algo más estaba ocurriendo. Algo había cambiado. El timbre de alarma en su mente ya no podía ignorarse. Las luces en la funeraria titilaban constantemente, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Más de una vez, las sombras en las esquinas parecían tomar forma propia, dibujando figuras pálidas e inmóviles. Una noche, Raúl estaba seguro de que alguien lo observaba. Y aunque giraba rápidamente para verificar, nunca encontraba a nadie. Comenzó a dudar de su propia sanidad. Como si el lugar que siempre había conocido tratara de retorcer su realidad. Ansioso y sin descansar bien, Raúl cada vez pasaba menos tiempo en los pasillos oscuros y trataba de terminar su trabajo lo antes posible. Pero el siguiente incidente lo llevaría al límite. Eran cerca de las 10 de la noche cuando recibió un aviso urgente: se entregaría un cuerpo pasada la medianoche para ser preparado al amanecer. Aunque cansado y agotado, Raúl preparó la sala velatoria y los instrumentos necesarios. Pero entonces lo inesperado sucedió. La radio antigua que estaba en una esquina y que no había funcionado en años comenzó a sonar. Una música vieja, distorsionada, llenó la habitación con tonos lúgubres. Raúl se paralizó, su sangre se heló al notar cómo la temperatura del aire bajaba abruptamente. Al intentar acercarse a la radio para apagarla, sus manos temblaban, pero antes de que pudiera tocarla, se detuvo. Allí estaba, sentada en las bancas de la sala, una figura espectral, una mujer vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro. Su silueta parecía sólida, pero al mismo tiempo, surreal e inhumana. Raúl respiró con dificultad. Contuvo el aire y dio un paso hacia ella. «Señora, ¿puedo ayudarla?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. La mujer permaneció inmóvil por unos segundos, pero luego alzó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron, Raúl sintió un vacío abismal. Su mirada profunda y oscura parecía drenarle los pensamientos. Era como si ella le escudriñara el alma, rebuscando memorias enterradas e incluso tocando dolores que él ya había olvidado. Intentó moverse, pero algo en ella se lo impedía. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. La sala quedó en un silencio aterrador, solo lleno por el leve eco de la música que aún resonaba. Atormentado por la experiencia, Raúl decidió investigar. Algo no andaba bien con la funeraria, eso era evidente. Pero ahora sabía que no se trataba solo de ruidos aislados.
Había algo o alguien ligado al lugar y sabía que no podría hallar paz hasta entender qué estaba pasando. Comenzó a revisar todo archivo relacionado con la historia de la funeraria. Buscó viejos expedientes, preguntó a los vecinos más antiguos y hasta revisó en bibliotecas públicas información sobre sucesos extraños en el área. Lo que encontró dio un vuelco a su vida. Décadas atrás, la funeraria fue el escenario de una tragedia. Una mujer había perdido a su esposo súbitamente. Su dolor era tan profundo que pasaba las noches rezando junto al ataúd, implorando que su alma descansara en paz. Pero algo ocurrió. Antes de su entierro, la mujer murió dentro de la funeraria, al parecer a causa de un ataque al corazón. La pareja nunca tuvo un entierro juntos como ella había deseado. Lo que aterrorizó a Raúl aún más fue descubrir un antiguo lazo familiar. La funeraria alguna vez perteneció a los antepasados de su familia. Se hablaba de un rumor: los que trabajan aquí jamás logran alejarse completamente de las almas que pasan por sus puertas. Con esta nueva información, los eventos se intensificaron. Las apariciones eran casi diarias. Los gritos ahogados, las puertas que se azotaban y esa música maldita lo seguían, incluso en sueños. Raúl despertaba en medio de la noche, sudoroso, sintiendo presencias a su alrededor incluso en la seguridad de su propia casa. Una madrugada, un ataúd que encontró supuestamente vacío emitió un crujido. Cuando fue a investigar, vio cómo la tapa se levantaba, pero no encontró a nadie dentro. Algo estaba llamándolo, siempre llevándolo de vuelta a la funeraria, nunca dejándolo descansar. Desesperado, Raúl decidió que no podía huir. Si quería paz, debía enfrentar lo que sea que habitaba en ese lugar. En una última y decisiva noche, con el miedo quemando en su pecho, quedó completamente solo dentro de la funeraria. Allí, la mujer del velo volvió a aparecer una última vez. Esta vez, no lo miró. En cambio, señaló hacia el piso del área de embalsamamiento. Con un esfuerzo resuelto y tembloroso, Raúl levantó una vieja sección del suelo de madera. Debajo encontró lo impensado: el cuerpo de la mujer, olvidado, enterrado en un rincón alejado. Con lágrimas en los ojos y temblando, Raúl preparó una improvisada ceremonia para dar paz al espíritu atormentado. Encendió velas, rezó oraciones y finalmente prometió que el ciclo terminaría ahí. Cuando colocó la improvisada lápida sobre el lugar del entierro, el ambiente pareció calmarse. El frío desapareció y las luces se mantuvieron firmes e incandescentes. Los extraños susurros de fondo cesaron. Por primera vez en meses, Raúl sintió algo parecido a la paz. Aunque las cosas regresaron a cierta normalidad, Raúl siempre sintió que el lugar jamás estaría completamente en silencio. Por las noches, todavía imagina escuchar un murmullo distante o de vez en cuando nota el leve olor de las flores de un ataúd. A veces, se pregunta si calmó al espíritu o si simplemente pospuso la ira de algo mucho más oscuro. ¿Podemos realmente ignorar las sombras de nuestro pasado? Y más inquietante aún, ¿qué haríamos si son esas sombras las que nos alcanzan primero? Si este contenido te ha gustado, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Historias de Terror. También nos puedes seguir en Spotify como Historias de Terror. En nuestras plataformas te traeremos contenido de terror y de actividad paranormal. También, no olvides darle me gusta al video. Muchas gracias.